Bueno, muy buenos días nuevamente. Es un gusto saludarlos. En nombre de nuestras autoridades, el licenciado Camilo Trigueros, nuestro director ejecutivo en el Centro Nacional de Registros, y del licenciado Douglas Castellanos, que es nuestro subdirector ejecutivo. Les damos la más cordial bienvenida. Este día que estamos a 10 de febrero del año 2023, pues estamos iniciando nuestro programa de viernes de capacitación en línea para usuarios del Centro Nacional de Registros. Y en este sentido, quiero decirles que para nosotros es un verdadero placer en la Escuela de Formación del Talento del CNR. Estamos desde las instalaciones de la escuela llevando a cabo el desarrollo de este primer webinar, el cual se le ha denominado Importancia de la nomenclatura vial para la ubicación de los inmuebles en una base catastral. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que se va a ver? Bueno, quiero comentarles que en primer lugar, esta temática es propia del quehacer del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional y tiene como objetivo que las personas que en este día, que son nuestros usuarios que están conectados, pues conozcan información que les va a facilitar generar una mejor ubicación de los inmuebles para poder realizar cualquier tipo de transacción, tanto bancaria y que esté relacionada con aspectos técnicos, registrales o propiamente pues catastrales. Algo muy importante para nosotros como escuela de formación del talento, desde lo que es las temáticas del programa que corresponden a los viernes de capacitación para nuestros usuarios y que es una capacitación en línea, es que con este tipo de programas cada 15 días, ¿verdad? En este caso, viernes cada 15 días, estamos conectándonos para poderles generar diferentes temáticas. Algunas, bueno, ya les voy a decir, ya les voy a adelantar qué temática vamos a tener próximamente porque ya tenemos la calendarización de todo el año. Pero quizás es importante iniciar comentándoles que para nosotros, para el Centro Nacional de Registros, a través de la Escuela de Formación del Talento, lo que pretendemos con estos viernes de capacitación en línea es que nuestros usuarios se les pueda facilitar las gestiones administrativas de los diferentes servicios y productos que puedan requerir en un momento determinado en el CNR. Y es que quiero decirles también algo que es muy importante. Y es que no sé si ustedes han estado monitoreando nuestras redes, ¿verdad? Y se han dado cuenta que tenemos los servicios, hay una cantidad de servicios en nuestra institución que sobrepasan que los 60 servicios respecto a que estamos brindándolos en un día. Y es que en el CNR estamos conscientes de la necesidad de poderles facilitar sus trámites, ya que sabemos que los planes que ustedes tienen no pueden esperar y en ese sentido es que en el CNR, pues con la administración del licenciado Camilo Trigueros y del licenciado Douglas Castellano, se han implementado y se están implementando y se tiene proyecto de seguir implementando estrategias que faciliten que los servicios se puedan dar más servicios en un día. Y en ese sentido sabemos pues que se está generando todo a la velocidad de las metas que ustedes tienen, de sus proyectos y de sus sueños. Así es que estamos pues trabajando en los diferentes procesos del quehacer institucional y a través de estos viernes de capacitación en línea pretendemos que ustedes conozcan acerca de cómo llevar a cabo sus trámites en lo que corresponde a las temáticas del quehacer propio del registro de la propiedad raíz e hipotecas del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, sus trámites que puedan realizar en el registro de garantías mobiliarias, además del registro de propiedad intelectual y del registro de comercio. Y bueno, ahora decirles también que para el desarrollo de este webinar y de los que vamos a tener a futuro, seguimos una metodología específica y es que en primer lugar ¿se graba para qué? Para que posteriormente ustedes puedan acceder a esta capacitación en línea, pero lo pueden hacer posteriormente a través de nuestro canal de YouTube.
Yo en un momento les voy a colocar a las personas que se conectan por primera vez y que me gustaría que en la medida en la que se va desarrollando la temática nos pudieran comentar en el chat desde dónde se están conectando, si es primera vez o ya tienen algunos años atrás de estarse conectando con nosotros en este tipo de viernes de capacitación en línea para usuarios del CNR. Y además nos interesaría también que si en algún momento nos pueden compartir qué temáticas les interesaría a ustedes que pudiéramos incorporar, pues con muchísimo gusto las vamos a tomar en consideración. Y quiero, antes de ya que ustedes pues conozcan a quién vamos a tener este día, que sepan que además de que se va a grabar, también quiero decirles que es importante que ustedes sepan que la duración de este webinar es de 1 hora. Y otra cosa importante es también que les hemos inhabilitado sus micrófonos para que no haya interrupciones, porque a veces se escuchan interrupciones y de esta manera pues nos garantizamos que todo vaya fluyendo de la mejor forma. Además, nuestro ponente de este día va a destinar un tiempo para poderles responder sus inquietudes y para ello los vamos a invitar desde ya a que ustedes puedan, en este caso en el chat de la plataforma, colocarnos su pregunta y nosotros con muchísimo gusto vamos a darles respuesta a esas interrogantes. ¿Cuáles van a ser los temas que vienen? Bueno, el día 24 de febrero vamos a tener el tema del capital social en la constitución de sociedades. En el mes de marzo, el día 10 de marzo, la ley de notificaciones. El día 24 de marzo, bueno, quiero decirles que el tema de la ley de notificaciones es un tema propio del registro de la propiedad, raíz e hipotecas, pero el día 24 de marzo vamos a tener un tema propio del quehacer del registro de propiedad intelectual. Y en este caso, el tema que vamos a tener es mujeres y propiedad intelectual, acelerando la innovación y la creatividad, muy importante para el tema de los emprendimientos. Los voy a dejar hasta ahí para no cargarlos con mucha información, pero las temáticas de todo el año ya están previstas. Hasta el día 1 de diciembre, si Dios así nos lo permite, de este año vamos a estarnos conectando cada 15 días, los días viernes, y compartiendo con todos ustedes con muchísimo gusto estas temáticas que sabemos que son de su interés. Para el desarrollo de la que corresponde este día, vamos a contar con la participación como ponente del arquitecto René Alberto Belloso Martínez. Él es arquitecto graduado con posgrado en Administración de Empresas y él se desempeña en el Centro Nacional de Registros, específicamente en el área de análisis, de la unidad de límites municipales del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Él es analista de límites municipales. Así es que voy a cederle en este momento el espacio en este caso al arquitecto. Permítame un instante, vamos a compartir la presentación y aquí pues le vamos a ceder el espacio. Si me hacen el favor y me confirman de que la pueden ver, se los voy a agradecer. Si me lo confirman en el chat, que pueden ver la presentación en este momento, por favor. Vamos a ver en el chat qué es lo que nos están diciendo. Muy bien, muchas gracias. Dicen que sí se ve y se están identificando desde las diferentes, digamos, zonas de nuestro país en las que se están conectando. Vamos a cerrar el chat. Vamos a colocar ya todo esto correctamente para que el arquitecto pues tome aquí la posición y pueda desarrollar la ponencia. Muchas gracias y nos vemos al final para hacer el cierre a las 11, un poquito antes de las 11 con las preguntas. A las 11 estaríamos en los horarios. Muchas gracias. Bien, tengan muy buenos días. Fíjense que vamos a comenzar hablando de algo cotidiano, algo pues que sucede todos los días en nuestro país y es que a veces a algunos salvadoreños nos cuesta un poco dar una dirección exacta de un inmueble, de una propiedad. Entonces, uno de los objetivos que lleva la ponencia del día de hoy es abordar el tema del sistema vial en El Salvador y la nomenclatura que tiene dicho sistema
con el fin pues de aportar algunos elementos a los usuarios, tanto internos como externos a la institución, para que tengan, digamos, algunos insumos que les permitan referenciar mejor sus propiedades. Esto es importante, ya sea que nos, como decía la licenciada Cartagena, ya sea que nos dirijamos a un banco a hacer un trámite hipotecario, o que vengamos aquí al CNR a hacer un trámite registral o catastral, o que vayamos a la alcaldía o a alguna oficina técnica de aprobación de proyectos, o que vayamos a una institución de apoyo como las distribuidoras de energía eléctrica o ANDA u otras similares, donde nos pidan la ubicación real de nuestro inmueble. Entonces, vamos a conocer un poquito de cómo está organizada la nomenclatura aquí en El Salvador, cómo está el sistema vial. Recordémonos que el sistema vial, es decir, el sistema de calles, carreteras, pasajes, caminos vecinales, autopistas y elementos de comunicación, digamos, vías de comunicación terrestre, son los que favorecen y mantienen la conectividad tanto entre ciudades, pueblos y villas, como también entre asentamientos humanos, como colonias, lotificaciones, condominios residenciales, y también las vías, digamos, el sistema vial y su nomenclatura mantienen y permiten la conectividad entre parcelas. Pueden ser parcelas de un mismo asentamiento o parcelas de asentamientos distantes. Entonces, en ese sentido, va la ponencia del día de hoy, valorando cómo el sistema vial permite esta conectividad, y también pues va abordando el tema de la nomenclatura. Porque al salvadoreño, decíamos hace poco, de un ejemplo, en el caso de, le dicen, vaya, deme la dirección del CNR, yo voy a tomar un taxi y le digo, lléveme al CNR. Y entonces el CNR tiene su propia dirección, el CNR San Salvador está sobre la primera calle Poniente y 43 Avenida Norte, número 2310, aquí en el sector de la colonia Flor Blanca. Pero cuando yo doy la dirección, digo, arriba del Liceo Salvadoreño por el Andrés Bello frente al Pollo Real. La costumbre de nosotros es darlo pues, así en términos de puntos de referencia, cuando pues hay toda una traza urbana que hasta nos permite por la codificación y numeración de las calles saber a qué altura de una ciudad se encuentra pues un punto específico, una propiedad, una parcela, un inmueble o una colonia completa. Entonces, vamos a conjugar eso, ¿verdad? El sistema vial, que es el que favorece y permite la conectividad entre la diversidad de inmuebles, y también, ¿verdad?, ver la nomenclatura. Bueno, nomenclatura es una palabra que define el listado de nombres de algunas cosas, o también sirve a veces para identificar el conjunto de términos o palabras propias de una rama específica del quehacer humano. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cómo está organizado pues, el sistema vial y cómo está la nomenclatura aquí en El Salvador. Y eso, pues, como decíamos, con el fin de brindar algunos insumos al usuario interno y externo para que pueda referenciar mejor su propiedad y sea más fácil, por ejemplo, hacerle una inspección, hacerle un balúo, incluso para adquirir una ubicación catastral aquí en la institución. Es más fácil cuando sabemos el nombre correcto de la calle o la nomenclatura que tiene tal vía. En este caso vamos a hablar pues, de eso precisamente. Entonces, serán insumos que facilitarán, digamos, cualquier trámite, tanto en nuestra institución como en algunas otras, pues, de la cartera del Estado. Entonces, también al CNR, específicamente al Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, le es útil esto porque cuando pues yo tengo alguna transacción hecha sobre alguna propiedad, hay que recordar que al final la gestión queda catastrada y la vía que da acceso al inmueble que ha sido objeto de alguna intervención, pues también queda registrada en la base catastral. Entonces, esto nos ayuda pues tanto internamente como externamente el conocer el trazado vial y la nomenclatura de este sistema para poder referenciar un inmueble. Bien, vamos a irnos a la ley de catastro. En el artículo 1
que se titula Objeto y Naturaleza del Catastro, dice el artículo 1 de la siguiente manera. Procédese a la ejecución del catastro del territorio nacional con el objeto de obtener la correcta localización de los inmuebles, establecer sus medidas lineales y superficiales, su naturaleza, su valor y productividad, su nomenclatura y demás características, así como para sanear los títulos de dominio opción. Y complementa el artículo 1 con lo siguiente: la ejecución del catastro nacional es de utilidad pública, es decir, el catastro nacional está puesto para el bienestar de la comunidad, está para el bien común, y es importante como dentro de los elementos que menciona el artículo 1 de la ley de catastro aparece el punto de la nomenclatura. Dice pues que el catastro existe para eso, ¿verdad? Para tener la correcta localización de los inmuebles en general, para conocer los datos técnicos, medidas lineales y superficiales, es decir, distancias y áreas. Su naturaleza, es urbano, es rural, está en su estado natural o ya fue intervenido. Su valor, dice, su productividad, es decir, qué uso, qué rentabilidad puede tener un inmueble. Y dice su nomenclatura. Quiere decir, pues, que debe tener una referencia geográfica de en qué punto del territorio está ubicado un inmueble. Y luego dice, pues, que es de utilidad pública. Entonces, pensemos todos los beneficios que nos da el catastro. Y naturalmente, pues un catastro que esté bien hecho, que esté bien actualizado, pues nos sirve qué sé yo, de un gran beneficio a todos y cada uno, tanto de los que formamos parte de esta institución, como las demás instituciones del Estado y la población en general. Entonces, así como el catastro es de utilidad pública, también la red vial, el sistema de calles, pasajes, carreteras, autopistas y demás, es de utilidad pública. Decíamos, está para el bienestar común. La red vial, el sistema de calles y avenidas, ¿verdad?, permite el acceso directo a los inmuebles que forman parte de un asentamiento humano, sea este una colonia, una urbanización, una lotificación, ¿verdad?, un cantón, sea un condominio privado. La red vial es la que permite accesar a todo tipo de inmuebles. Es más, hay casos donde una de las limitantes que tiene un inmueble para poder realizar una transacción, una inscripción, es que a veces no tiene acceso, es decir, no hay una vía que lo comunica y hay que generarle una servidumbre. Bueno, es tema para otro día eso. También dice que la red vial, siendo de utilidad pública, establece la conectividad entre diferentes puntos geográficos, favoreciendo el desplazamiento peatonal y vehicular para acceder a cualquier destino. Es decir, las calles, el sistema vial, la red vial, aparte de que conecta inmuebles y conecta asentamientos humanos, sirve también para el desplazamiento de la población, tanto peatonal como para el parque vehicular. Ahora, aquí aparece un tercer elemento muy interesante. Dice que la nomenclatura de la red vial facilita la correcta ubicación de un inmueble y permite orientarse en relación a los 4 puntos cardinales. Recordemos, ¿verdad?, que en El Salvador, aquí en San Salvador, la ciudad capital, y en las cabeceras departamentales que tienen trazo urbano, generalmente, a veces una calle hasta cierto punto es la primera calle poniente y después es la primera calle oriente, la primera avenida sur y luego la primera avenida norte. Entonces, es decir, cambian algunos términos sobre una misma vía, pero obedeciendo pues a elementos importantes o elementos determinantes del trazo urbano de un pueblo, un municipio o una ciudad. Entonces, la red vial, ¿verdad?, nos sirve para eso y nos permite orientarnos, dice ahí el último punto, en relación a los 4 puntos cardinales. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, las calles van de este a oeste, entiéndase, de oriente a poniente o viceversa,
Y las avenidas van en el sentido norte-sur, ¿verdad? La avenida norte tal y la avenida sur tal. Entonces, esta red vial, red de utilidad pública, la red de utilidad, la red vial, ¿verdad? Sirve para este fin. Y en El Salvador, la red pública tiene una jerarquía. Vamos a ver lo que dice el artículo 69 del reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción. Dice que la jerarquización de las vías en El Salvador comprende dos grandes grupos: las vías de circulación mayor y las de circulación menor. En la categoría de circulación mayor se encuentran las calles, diríamos, que abarcan mayor flujo vehicular, como las autopistas, las vías expresas, las carreteras, ¿verdad? Las arterias primarias y arterias secundarias. Esas calles que permiten el desplazamiento de grandes flujos de tráfico y que son de trazo ininterrumpido. Por ejemplo, las autopistas y algunas carreteras, a ellas solo se puede accesar a través de pasos a desnivel. Es decir, estas calles tienen la característica de que están en función de unir puntos distantes entre sí. No están tan en función del tráfico local, sino del tráfico interurbano o intermunicipal. Las vías de circulación menor, ¿verdad? Son las vías internas de las colonias, de los municipios o de las ciudades, ¿verdad? Ahí podemos ver que estas vías comienzan desde lo que son las calles y avenidas propias de un lugar, de una colonia, de un barrio, hasta los pasajes peatonales que permiten acceso a cada una de las viviendas en particular. Entonces, esta jerarquización del sistema vial en El Salvador nos permite tener diferentes categorías de vías. Y es bueno conocerlas para saber, pues, si me voy a referir a una avenida, a una carretera, a una autopista o a un pasaje, o en casos extremos a una servidumbre de acceso, de salida, que está fuera de las categorías anteriormente citadas. Entonces, en El Salvador podemos ver esta categorización y de hecho pues conocemos ya algunas de ellas con nombre propio. Decimos la autopista, el aeropuerto, que la autopista norte, la autopista sur, que son calles, ¿verdad?, que desalojan grandes volúmenes de parque vehicular. Ahí generalmente prevalece pues el transporte vehicular antes que el tráfico peatonal. El tráfico peatonal pues es más local de las vías de circulación menor. Por ejemplo, los pasajes, a pesar de que hay pasajes vehiculares, pero los pasajes normalmente son para peatones, y las calles, pues las avenidas y todo son para peatones y también para vehículos. Entonces, tomemos en cuenta esto, porque eso no, cuando nos pidan ubicar una propiedad o queremos nosotros saber el datos para obtener una ubicación catastral o dar una referencia en el banco, en el Fondo Social, en ANDA, en CAES, en cualquier empresa de estas que otorgan servicios de infraestructura, pues saber si está sobre una calle. Incluso para ellos es importante porque ellos saben, digamos, el tipo de instalaciones que pueden tener colocadas sobre una calle, sobre una avenida o sobre un pasaje. Bien, vamos a ver un poco de cómo está conformada la red vial en El Salvador. El Salvador podemos ver en el mapa cómo es un territorio pues de forma rectangular en el sentido oriente-poniente. El Salvador tiene una forma así rectangular. Y a lo largo de su historia se fue desarrollando en base a carreteras que fueron siguiendo la misma tendencia de la forma que tiene el país. Tenemos al centro de la República, aquí aparece en la imagen en trazo rojo, tenemos la carretera Panamericana, que es una carretera internacional que une
Norteamérica con Suramérica, pasando por Centroamérica. Entonces, esta carretera pues viene de los países del extremo norte del continente hasta el extremo sur del mismo. La carretera panamericana pasa al centro del país y esto permitió que se fueran desarrollando las ciudades y las cabeceras departamentales que están ubicadas al centro. Ahí tenemos, ¿verdad? San Salvador, Cojutepeque, Santa Ana, San Vicente, San Miguel, por mencionar algunos poblados importantes, que se desarrollaron en la medida en que se fue ejecutando en la carretera panamericana. Luego, pues el tiempo continuó y se desarrolló otra carretera al extremo sur del país, que es la carretera del litoral. Aquí aparece en trazo color azul y va pues casi paralela al Océano Pacífico, paralela a la costa más bien. Y ahí pues tenemos ciudades importantes como Sonsonate, Acajutla, ¿verdad? Sonsonate, el Puerto de la Libertad, Zacatecoluca, Usulután, La Unión, que pues se desarrolla acá. Entonces ya tenemos, en el mismo sentido en que el territorio nacional se configura, en ese mismo sentido es atravesado de una forma transversal por estas carreteras que son, digamos, como los ejes principales, las venas principales del tráfico en el país. Y últimamente se ha terminado casi de ejecutar la carretera longitudinal del norte, que como su mismo nombre lo dice, pues está ubicado al rumbo norte del país y que pues toca ciudades como Metapán, Chalatenango, Nueva Concepción, ahí cerca de Sensuntepeque y pues obviamente pues pasa por la parte norte del país. Entonces, es bien importante cómo estas tres líneas, estas tres carreteras, definen ejes principales que corren en el mismo sentido longitudinal que tiene la forma del estado de El Salvador. Entonces, vean que estas son, digamos, como los ejes principales, pero estas vías a su vez están interconectadas. Estas son carreteras, ¿verdad? Están interconectadas por otras que cumplen la función de troncales, es decir, que son entronques entre una carretera de estas y otra. Y ahí tenemos, para el caso, la que conocemos como Troncal del Norte, que une San Salvador con Chalatenango, ¿verdad? Bueno, que llega hasta la frontera, el POI con Honduras, la Troncal del Norte. La carretera Santa Ana, Metapán, ¿verdad? Hay otras calles, pues, de otro tipo de jerarquía, pero podemos ver cómo el sistema vial está interconectado. Se llama sistema precisamente porque está formado por partes que interactúan entre sí y forman un todo. Entonces, vamos a ver a continuación cómo está la red nacional vial total del país, la red nacional vial total de El Salvador. Acá en el mapa aparece la red vial pavimentada y la red vial no pavimentada. El mapa se ve bastante saturado porque está en tamaño pequeño y es mucha la información que tiene encima. Entonces, ahí podemos ver cómo en trazo rojo están las calles pavimentadas y en trazo verde las calles no pavimentadas. La diferencia básica es que las calles en trazo rojo, ¿verdad? Generalmente pertenecen al medio urbano o comunican ciudades, villas y pueblos entre sí, los principales que están conectados a las cabeceras departamentales. En cambio, las que están en color verde normalmente son del medio rural o también son vías que se le conoce como calles o caminos vecinales. En la calle o camino vecinal es una vía que comunica, digamos, una arteria principal como una carretera o una autopista con valles, pueblos, villas o cantones de un territorio específico.
Entonces, eso cumple la función del camino vecinal. Generalmente las que no están pavimentadas son caminos vecinales o también sirven para comunicar el casco urbano de un municipio o una calle secundaria con propiedades particulares como fincas o haciendas que son, diríamos, digamos, de explotación agrícola o de otro tipo de recursos que en él se desarrollan. Entonces, este, digamos, el sistema vial en la República de El Salvador. Podemos ver que tenemos, a pesar de que la extensión del país es pequeña, pero la mayor parte está comunicada, está intercomunicada de una manera bastante, digamos, bastante completa, ¿verdad? Realmente son pocos los puntos aislados que tenemos. Podemos llegar casi a cualquier punto del país a través del sistema público, a través de la red vial nacional con que cuenta el país. Entonces, así ha sido la evolución de nuestras calles y ustedes pueden ver que a pesar de que el trazo de las calles pues, es bien variado, pero en una base catastral, él tiene que quedar registrado. Ya vamos a ver lo que es un derecho de vía, es decir, el derecho de vía, que es el ancho de una vía de circulación, el ancho que le pertenece al Estado, eso queda registrado en el catastro. Entonces, nos referimos a esto. Por ejemplo, en una colonia normal, en una colonia promedio, ¿verdad? En un lugar, sobre todo del medio urbano, ¿verdad? Generalmente se le conoce como rodaje a la parte propiamente del ancho de la calle, o sea, lo que está ubicado entre el cordón cuneta a ambos lados de la vía. Entonces, a ambos lados, después de ese rodaje, a ambos lados siempre se estima un espacio para riate y acera, y luego de la acera comienza la línea de propiedad, lo que es propiamente propiedad privada. Pero el ancho que está entre las dos aceras, es decir, la acera más el arriate de un lado, el ancho de la calle y la acera y el arriate del otro lado, eso se le conoce como derecho de vía. Y eso es propiedad pues del Estado, es una vía, ¿cómo se llama? Un ancho que es de propiedad pública, porque está para la circulación. Ahí ustedes saben que la circulación vehicular va en el rodaje de la calle y la circulación peatonal va sobre la acera, de preferencia, sobre la acera. En los arriates pues va la ornamentación, que siempre es propia del sector formal. Y también en los arriates pues van ubicados los postes telefónicos, los postes eléctricos, los hidrantes y otro tipo de infraestructura que a veces se considera dejarlo ahí en el arriate. Entonces, podemos ver cómo al momento en que esto es catastrado, es decir, cuando se pasa la revisión técnica y pasa a catastro, estas medidas, los que miden estos anchos, quedan registrados en la base catastral. Aquí lo podemos ver en la imagen, lo que aparece en trazo en color celeste. Eso queda demarcado y codificado en la base catastral. Generalmente las vías de circulación tienen un código, el código que comienza con 50.000. Ustedes van a ver que siempre que cuando el código es 50.000, se refiere a una vía de circulación. El punto es ese, ¿verdad? De que según la categoría de la vía, así es el ancho. Y todo eso pues queda registrado en el catastro. Todo eso queda registrado ahí. Y de hecho pues es bueno a veces saber si yo vivo sobre avenida o sobre calle, sobre pasaje, sobre carretera y según la categoría de la vía, así pues yo puedo, qué sé yo, referenciar mejor la ubicación donde está mi inmueble. Incluso a veces, ¿verdad? La gente que se dedica a la parcelación o la urbanización de la tierra, hasta los costos de las propiedades van en función de la vía que da acceso al inmueble. Y así, ¿verdad? Si estoy sobre la calle principal, que generalmente puede ser una avenida, pues la propiedad ahí vale un poquito más a que si está sobre un pasaje o está al final de un pasaje.
Y si está en una esquina de dos calles principales, pues vale un poquito más. Y aún el mercado, digamos, de bienes y raíces toma muy en cuenta esto del sistema vial, de cómo está un inmueble en relación al sistema vial. Bien, vamos a hablar en este momento de que ya ubicamos un poco la jerarquización del sistema vial, el sistema de calles que tenemos acá en el país y todo eso. Vamos a pasar a hablar un poco de la nomenclatura vial, que es lo que tiene que ver con los nombres propios de las vías y el orden en el cual las vías pues, se encuentran clasificadas, se encuentran numeradas o se encuentran categorizadas. En este momento vamos a hablar un poquito de la nomenclatura. Y vamos a tomar el ejemplo de San Salvador, ¿verdad? Es decir, la ciudad de San Salvador, que es lo que tenemos, digamos, un poquito más a mano y tenemos información de ella. Bien, hay un punto en la ciudad de San Salvador, creo que la mayoría lo conocemos, que está identificado como kilómetro cero. El kilómetro cero, que se encuentra en intersección de la calle Arce y calle Delgado. Acordémonos, la calle Arce y calle Delgado la calle va en la misma dirección, pero cambia de nombre cuando es intersectada por la Avenida España, que hacia el rumbo sur se convierte en Avenida Cuscatlán. Entonces, este punto es estratégico, el kilómetro cero. Y decimos, ¿verdad?, que es que parte la calle Delgado y calle Arce y la Avenida España con la Avenida Cuscatlán. Entonces, en el centro de San Salvador, el kilómetro cero es el punto de referencia a partir del cual se cuentan los kilómetros hacia los cuatro rumbos, cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Por eso ahí en el kilómetro cero hay un emblema, ¿verdad?, que significa la rosa de los vientos del kilómetro cero y tiene pues, ahí, ¿verdad?, la S de sur, la N de norte, la E de este y la O de oeste. Entonces tiene esas siglas, este punto, porque ahí es donde arranca la codificación de los kilometrajes a nivel nacional. Cuando vemos mojones de concreto, mojones en carretera, y dice, bueno, estoy en el kilómetro 3, en el kilómetro 5, en el kilómetro 27, en el kilómetro 90 o kilómetro 110 sobre una carretera, pues ese kilometraje está vinculado, está referenciado a este punto de San Salvador, a este punto que veíamos, perdón, al kilómetro cero. Entonces, cada mojón significa la distancia que hay de ese punto en carretera hacia el kilómetro cero, que es donde parte digamos, la medida en distancia del centro de San Salvador. Entonces, la próxima vez que veamos, bueno, yo ando allá decíamos, nos damos el POI, ¿verdad? De frontera con Honduras, allá en Citalá, creo que son 110 o 115 kilómetros, ahí está el kilómetro 110, 115, el kilómetro que sea. Entonces, tengo que estimar que estoy a 110, 115 kilómetros del punto de origen, que es el kilómetro cero. Entonces, una vez pues comentado esto, vamos a pasar a otra vez a ver esto del kilómetro cero, ¿verdad? Y cómo es digamos, la distribución de la nomenclatura de calles y avenidas en San Salvador, partiendo de este punto donde se cruzan las calles Arce Delgado y la avenida España Cuscatlán. La referencia pues es la Catedral Metropolitana y podemos ver acá cómo en el cruce de estas dos vías, que son muy conocidas en el trazo del área metropolitana de San Salvador, cómo a partir de ahí comienza la nomenclatura y la codificación de todas las calles. Es decir, que el kilómetro cero, aparte que sirve para referenciar la distancia de las carreteras, también tiene la utilidad de definir
los números pares e impares asignados a las calles del trazo urbano de la ciudad de San Salvador. Decía que ocupábamos San Salvador como ejemplo, pero en muchas de las cabeceras departamentales del resto del país y en los cascos urbanos de muchos municipios, también pues se ocupa qué sé yo, un sistema similar. A veces en los municipios del interior, las calles tienen nombres de hechos históricos o de personajes importantes vinculados al municipio. Bueno, de hecho, aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Calle Arce, Calle Delgado, son los nombres de dos personajes, pues, de la época de la independencia, Manuel José Arce, José Matías Delgado. Y hay otras avenidas, por ejemplo, la avenida Independencia, la avenida La Revolución, la calle 5 de Noviembre, la calle 15 de Septiembre, que como decíamos, ¿verdad? O están vinculadas a personajes importantes del municipio, de la historia, o a hechos históricos en sí. Entonces, partiendo de este punto, que es el kilómetro cero, en el sentido norte-sur, la calle Arce y calle Delgado es como la limitante, ¿verdad? Calle Arce, calle Delgado divide la ciudad hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte se encuentran las calles en el sentido oriente-poniente, las calles con números impares. Es decir, que después de la calle Arce Delgado está la primera calle poniente, después la tercera, la quinta y así, hasta donde llega la traza urbana. En cambio, hacia el rumbo sur de estas calles comienzan las que tienen los números pares asignados. La segunda, la cuarta, la sexta, la décima. En cambio, el eje formado por la avenida España Cuscatlán, que es en el sentido norte-sur, eso hace una separación de las calles, más bien de las avenidas, porque son dos avenidas, ¿verdad? Las avenidas impares están hacia el rumbo oriente y las avenidas pares están hacia el rumbo poniente. Así, después de la avenida España y Cuscatlán, tenemos la primera avenida norte, primera avenida sur, la tercera, la quinta, la séptima. Y al otro lado, pues tenemos la segunda, que bueno, hoy se llama Avenida Monseñor Romero, la cuarta, la sexta, la octava. Vamos a ver aquí un segmento de esa zona, de aquí de San Salvador. Aquí tenemos el kilómetro cero, ¿verdad? Ahí donde está en el eje de la avenida España Cuscatlán y la calle Arce, calle Delgado, que es esta. Y aquí podemos ver cómo después de la avenida Cuscatlán, ¿verdad? Está la primera avenida sur, aquí está pues la tercera, la quinta, la sexta, aquí ya llegamos por la onceava, la 15, la 17 y así sucesivamente. En cambio, al otro lado, ¿verdad? Tenemos la segunda, la cuarta, la sexta. Y con las calles, aquí tenemos, ¿verdad? Arriba de la calle Arce está la primera calle poniente, aquí está la tercera, la quinta, es interrumpida por la Alameda Juan Pablo II, que antes era la séptima calle, ¿verdad? Y sigue la novena, la onceava, los números impares van en este sentido. Y aquí abajo podemos ver, digamos, los números pares, ¿verdad? La segunda, la cuarta, la sexta, la octava, la décima. Ahí va hacia el rumbo sur, las calles pares. Entonces, este esquema de la nomenclatura, ¿verdad? Este San Salvador, ¿verdad? Vean que no es difícil. Es bien simple la forma en que se ha distribuido la nomenclatura del sistema vial acá en nuestra ciudad capital. Y como decíamos, ¿verdad? Las demás cabeceras departamentales y muchos municipios siguen trazos similares, ¿verdad? En su nomenclatura interna. Ahora, vamos a ver cuál es la parte legal de esto de la nomenclatura. El reglamento a la Ley de Urbanismo y Construcción, fíjense que aquí la cuestión de la nomenclatura y la jerarquización del sistema vial de que hablábamos hace unos momentos, pues esto está dentro de la ley que rige el proceso de aprobación de permisos de proyectos, sean permisos de parcelación y construcción, sea pues una notificación, sea una urbanización, decíamos, sea un condominio residencial. Esto está normado. El artículo 15, el literal C del reglamento de la ley de urbanismo y construcción,
Dice que para la aprobación de revisión vial y zonificación se deberá presentar plano de distribución de lotes con sistema vial indicando clasificación y jerarquización de todas las vías, es decir, indicando cuáles son avenidas, cuáles son calles, cuáles son pasajes. Y dice, y la nomenclatura propuesta, es decir, que las calles tienen que ir en cuanto a sus derechos de vía, en cuanto a su trazo, ¿verdad? Tal como está normado, pero también tienen que ir identificadas con la nomenclatura propuesta. Es decir, las calles internas de un proyecto de construcción, de urbanización o de parcelación tienen que llevar este componente de la nomenclatura desde que es un proyecto. Es decir, muchas veces antes de ser ejecutado, antes de ser trazado en campo, o sea, acordémonos que en la etapa de aprobación todavía no ha llegado al catastro, todavía no ha llegado al registro, pero desde ahí se pide que la jerarquía de las vías se establezca y se identifique con la nomenclatura apropiada. En el caso para el permiso de parcelación, que es como el permiso final, también, ¿verdad? Pide presentar el artículo 17 del mismo reglamento, pide que se presente un plano de distribución general con el diseño de la señalización y nomenclatura vial. Y decíamos la razón, ¿verdad? Y es porque esos anchos de las vías que son aprobados, sean calles como esta o sean pasajes, siempre van quedando registrados en el catastro y van también siendo codificados. Ustedes pueden ver que el código 50.000, código 50.000, que es el que identifica generalmente las vías de comunicación, siempre le aparece su número en la base catastral. Entonces, veamos que desde mucho antes de que un proyecto aparezca ejecutado en campo, trazado en campo, inscrito incluso, desde antes, durante el proceso de aprobación, ya se le va pidiendo que vaya debidamente identificado y con la nomenclatura propia del caso. En el reglamento, también, ya casi en la parte final, en el artículo 78, dice que todo proyecto debe contener el diseño de la señalización y nomenclatura vial para su respectiva aprobación. Normalmente, a veces se ponen los nombres en las cunetas, ¿verdad? En el cordón, más bien en el cordón cuneta. En el cordón cuneta va el nombre de la calle, va el nombre del pasaje. O si no, a veces en los esquineros se ponen elementos urbanos propios que permitan identificar la vía o las vías que convergen. En el caso de una esquina, generalmente se identifican las dos vías que convergen ahí, ¿ves? Y como decíamos, en la parte del cordón, generalmente ahí va la señalización de las vías de circulación. Ahora, ¿en qué se resume, en qué converge todo esto? En que pueda ser referenciado tanto por el usuario como por el funcionario, pueda ser referenciado de una manera más exacta, más clara, más, diríamos, más precisa para poder ubicar un inmueble, ¿verdad? No importa en el lugar donde esté. Entonces, todo esto, todo este proceso del cual hemos venido hablando, de la nomenclatura, de las vías, de los derechos de vías y todo eso, de la categoría que tiene en el sistema vial una vía específica y su nombre, su nomenclatura, su identidad, sirve para actualizar la base catastral. Por eso es que nos interesa compartir estos insumos con nuestros usuarios. Aquí se da, digamos, un complemento de aportes entre lo que pueda proporcionar el usuario y lo que pueda proporcionar el técnico, la institución, el funcionario, digamos, de la cartera de Estado específica, para mantener una base catastral exacta, precisa, ¿verdad? Una base catastral que nos oriente bien y que, pues, obviamente nos permita tener la referencia exacta de la propiedad, desde la propiedad que esté ubicada hasta en el último rincón del país. Entonces, todos estos datos, todos estos insumos vienen, digamos, a permitirnos la actualización de la ficha catastral.
Solo hemos hablado del sistema vial, ¿verdad? Ustedes vieron que en el artículo 1 de la ley de catastro habla de las medidas lineales, el área, todo eso, pero ese es otro tema. Ahorita estamos hablando del sistema vial y la nomenclatura. Este es bien importante porque se actualiza la ficha catastral y naturalmente eso redunda en que se actualice también la ubicación catastral, que es la que se le facilita al usuario. La ubicación catastral que sirve pues, para todo tipo de transacción, para una inscripción aquí mismo, sirve para un valúo, sirve para cualquier gestión en el sistema financiero o cualquier gestión ante las instituciones que brindan servicios de infraestructura. Entonces, estos elementos, estos insumos de los cuales hemos estado abordando el día de hoy, terminan en esto, redundan en esto, en mantener una base catastral con información técnica actualizada y verídica, es decir, fidedigna, que a veces tal vez dice, ¿qué? Avenida tal y es un pasaje, o dice pasaje tal y es una servidumbre, o dice calle sin nombre y a lo mejor es un camino vecinal. Entonces, esto que hemos compartido el día de hoy, como decíamos, ¿verdad? Sirva como para que tener una idea de cómo está la jerarquización y la distribución del sistema vial en nuestro país y la nomenclatura de en base a qué es que y en qué manera es que se distribuye. Entonces, ahorita vamos a dejar un espacio para preguntas. Vamos a ver, abrir el chat para ver si pues ahí aparecen las preguntas en este momento y poder pues darle respuesta a los que tienen alguna inquietud en relación acá. Ahí empiezan. Ahí nos están indicando desde dónde están conectados. Santa Ana, de San Miguel, Usulután, desde, bueno, nos indican también desde San Vicente. Sí, sí, bueno, pero dentro de las preguntas, San Miguel, correcto. Sí. Veamos ahí las preguntas que nos hacen. Bueno, desde Ilopango nos está indicando también el tema, bueno, alguien está indicando que sería bueno un tema de cancelación de asientos, ¿verdad? Que se pueda registrar. Sí, sí, se le copia. Sí, perfecto. Luego veamos alguna pregunta específica. Ahí hay una pregunta. Sí. Porque cayó en desuso. Habría que leer la en voz alta porque ellos no la están viendo. Sí, sí, correcto. Sí, sí. ¿Será que se entiende la pregunta? Es que está un poco... Yo más o menos le capto. Bueno, dice, si en una escritura se establece que un rumbo existe un callejón y en la escritura del otro colindante no lo menciona, ¿por qué dejó de usarse como tal el callejón? ¿Y a quién pertenece el callejón? Ya que en una escritura está agregado. ¿Y el callejón de quién es propiedad? Bueno, esto quizás es más de tema de registro, ¿verdad? Sí, aunque aquí lo primero que es una inspección para ver si existe. Porque si existe... Dígalo para que usted ya lo esté escuchando. Bueno, perfecto, ahorita. Tenemos acá una pregunta, dice, buenos días, si en una escritura se establece que un rumbo existe, que a un rumbo existe un callejón, y en la escritura del otro colindante no lo menciona porque dejó de usarse como tal el callejón, y continúa, ¿a quién pertenece el callejón? Ya que en una escritura está agregado y el callejón de quién es propiedad. Bueno, intentando comprender la situación, dice acá que existe el callejón. Por lo tanto, si el colindante no lo menciona, a lo mejor en la escritura hubo una omisión de no haberlo referenciado el tal callejón. Pero si existe, lo primero que había que hacer es ¿qué? Y pedir una inspección al catastro para dar certeza de que físicamente existe
y tendría que corregirse la escritura, pues, donde no lo mencionan, porque aquí dice claramente que ya está. Otra cosa, si el callejón, hay que ver también si está conectado pues a una vía de acceso público, o como decíamos acá, ¿verdad? Si no es una servidumbre, ¿va? Porque si es una servidumbre, ahí significa que un terreno se dio para conceder acceso al colindante, al de la par. Entonces, si es callejón, difícilmente, no podemos decir, es decir, difícilmente sea propiedad de alguien, porque sería una vía pública. De hecho, pues de eso hemos estado hablando, de la categoría que tienen las vías acá. Yo le sugeriría que se solicite una inspección a catastro, en primer lugar, para verificar la existencia física, material del callejón, y si existe, naturalmente tendría que corregirse la escritura, porque es decir, la vía está presente allí en el lugar. Luego dice que por qué le cambiaron el rumbo a la 12ª calle Poniente. No sé si habrá mencionado algo sobre eso usted, y el nombre menciona, no sé. Sí. Vamos a ver, dice la 12ª calle Poniente. Sí, no, no, no la No hemos se tocado, menciona. no, no se ha mencionado. Puede ser por cuestiones de tráfico, ¿verdad? Puede ser por cuestiones de tráfico, pero eso ya pertenece pues al viceministerio de Transporte. Se le puede cambiar el sentido, ¿verdad? Ahora, el rumbo de oriente a poniente, si es la 12ª calle Poniente, siempre va a ser la 12ª. No la podemos pasar al oriente, ¿verdad? De acuerdo ¿cómo se llama? A la distribución del sistema vial que tenemos aquí en San Salvador. Si es la 12ª calle, se le puede cambiar tal vez el sentido a la calle, ¿verdad? Pero si es poniente, no podrá ser oriente nunca jamás, porque es decir, no está en el cuadrante al cual se nos está asignado, ¿verdad? Vaya, otra pregunta que hacen, arquitecto, es Sí, que, ¿qué es una servidumbre? ok. Con respecto al concepto de servidumbre, ¿verdad? Servidumbre es una franja, le voy a leer el concepto que aparece en el reglamento a la ley de urbanismo y construcción. El concepto de servidumbre es el siguiente. Dice, franja de terreno que se establece a un inmueble que se encuentra afectado, en este caso, por tuberías de agua lluvias o negras o cañerías de agua potable. Se deja la servidumbre cuando hay una tubería que atraviesa un terreno. Ese es el primer caso. También se puede dejar una servidumbre de terreno, una franja de terreno, cuando hay líneas de conducción de energía eléctrica. Se marca una servidumbre para el tendido eléctrico. Y el tercer caso, cuando un terreno no tiene acceso, o sea, la servidumbre se deja para generar acceso a terrenos incomunicados con la vía pública. Por ejemplo, si yo quiero comprar un terreno que está al fondo y al frente hay otro terreno, y que es un terreno da a la calle, el del fondo no da a la calle, entonces el dueño del terreno que da a la calle actualmente, si me va a vender la parte del fondo, tiene que generarme una servidumbre, es decir, una franja de terreno para que yo pueda entrar, porque un terreno sin acceso, pues no puede ser negociado y no me lo inscriben. Entonces, la servidumbre es esa franja de terreno que sirve o para paso de tuberías o para paso del tendido eléctrico, o si no, para poder entrar y salir a un terreno que no tiene comunicación con la vía pública. De ahí, bueno, preguntan que si se puede tener acceso, es una consulta, dice Sí. si se puede tener acceso a la base de datos que usted mostró en la presentación. No sé si mostró Sí, algo. mira, habría que, a la base de datos, bueno, a los datos de la presentación aquí, pienso yo que no habría mayor problema. La base de datos, entiendo yo que la institución CNR, el IGCN, según pues el área o el sector que le interese, lo tiene a disposición tanto en físico como en formato físico como en formato digital, ¿verdad? Pero eso ya es, hay que ir a la sección de comercialización para ver el costo que tiene, digamos, esa base catastral, dependiendo del formato en que le interese. Es en el IGCN, la sección de comercialización. Luego dice Julia Pineda, la base de datos de catastro está actualizada con el registro de la propiedad en lo que respecta a la matrícula de inmuebles. No sé si es una pregunta o es un comentario, la verdad, porque eso no se ve entre signos de Sí, interrogación, sí, sí. pero...
Sí, bueno, podemos hacerle el comentario, ¿verdad? Normalmente, después de que se ha hecho la actualización, es decir, catastro y registro se van retroalimentando mutuamente, pero a veces no sucede, no va al mismo ritmo, ¿verdad? De actualizado al momento que se hace la transacción. Generalmente, ¿verdad? Es un tiempo después en el cual aparece ya actualizada los dos datos, ¿verdad? Normalmente coinciden, ¿verdad? Los datos cuando cuando se han hecho bien las cosas, coinciden los datos del registro con los del catastro, ¿verdad? Siempre se va buscando la actualización. Ahorita, pues, tal como decía al inicio de la presentación aquí la licenciada, estamos tratando de acortar a la mayor brevedad posible las gestiones o las transacciones que se hacen dentro de la institución. Siempre se va buscando que coincida, ¿verdad? Actualizada la base de catastro con la base de registro, ¿verdad? No en todos los casos se ha logrado, pero tras esa meta andamos ahorita. ¿Y con quién se debe reportar si hay una inconsistencia? Preguntan. Bueno, dependiendo, si se refiere a la misma pregunta anterior, tiene que ir a ambos lugares, ¿verdad? Tanto al registro como al catastro. Por eso es que normalmente hoy se hace primero la gestión catastral y después se hace la parte registral. Entiéndase, si es una remedición, una reunión de inmuebles, una partición, una segregación, primero se hace el trámite en el catastro y después se hace en el registro para que coincidan las dos, ¿verdad? Ya no se hace aquello de, se hacía antes por segregación simple y todo eso, ya prácticamente no se realizan así las cuestiones, sino que se hace primero la parte técnica catastral y luego se pasa a la parte registral. ¿Quién se encarga de actualizar la información de las vías? La información de las vías es el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Las vías, lo que es desde mantenimiento, diseño y los datos de todas las vías es con el Ministerio de Obras Públicas, que son los que encargados de darle soporte a la red vial. Otra persona pregunta que cómo se puede identificar en campo qué tipo de vía es la que se encuentra al lado de un inmueble para saber de cuánto es el ancho de vía que se debe respetar, ya que existen varias categorías según el MOP y los derechos de vía varían entre 15 metros y 12. Y va según si son vías primarias, secundarias o terciarias. ¿Cómo podría saber en campo qué tipo de vía es? Bueno, ahí mismo se está dando la respuesta y es el ancho. Por ejemplo, las vías de circulación menor, que son las calles internas de una colonia, de una urbanización, de una notificación, el ancho máximo es 12 metros. Generalmente esas vías son de 9 metros, el derecho de vía es 9 metros hasta 12 metros. Cuando es de 15 metros en delante, ya pasamos a un camino vecinal o a una carretera cuando ya pasa de ese ancho, pero los anchos de vía y los derechos de vía y toda la normativa que tiene que respetarse cuando se va a proyectar algo en un inmueble que colinda con una de estas vías es con el MOP. La consulta técnica es con el MOP, porque es el MOP, Ministerio de Obras Públicas, quien maneja los derechos de vía de esas calles, maneja las zonas de retiro, ¿verdad? Las calles marginales, por ejemplo, las autopistas tienen una calle marginal, porque una autopista yo no puedo ir a alta velocidad y doblar a 90 grados para entrar a un inmueble, ¿verdad? Generalmente hay una calle marginal con carril de desaceleración que me permite pues entrar ahí. Entonces, esto, ¿verdad? Repito, las vías de distribución interna, las vías de circulación menor, generalmente el ancho máximo del derecho de vía es de 12, pero cuando es mayor de 12, pues ya pasan a otra categoría. Pero en todo caso, quien tiene la última palabra de esto es el Ministerio de Obras Públicas. Luego dice servidumbre no constituida legalmente, sino de hecho, por eso no aparece en antecedentes y si ya no se usa, no afecta al dueño del inmueble y puede hacer uso de esa porción del terreno. No sé si es un comentario ahí. Sí, me imagino que es un caso que se le ha presentado a esta persona.
Al decir no constituida legalmente significa que no es mencionada en la escritura. Por lo tanto, no existe jurídicamente, sino que existía posiblemente de hecho. Aquí voy a dar una opinión porque este no es mi campo realmente, ¿no? Aquí dice, sí, si no de hecho. Quiere decir que por el uso, por la costumbre, estaba ahí, pero no existía jurídicamente porque no aparecía en una escritura. Dice aquí, no aparecen antecedentes y ya no se usa, o sea, servidumbre en desuso. No afecta al dueño del inmueble y puede hacer uso, entendería yo que sí, ¿verdad? Aunque esto había que consultarlo mejor con el registro de la propiedad. Había que ver, y ya no se usa, ¿por qué? Porque ya no le sirve de salida al lote del fondo, al lote de la par. Había que ver la situación y la condición del inmueble, en qué caso se encuentra, pero así como aparece acá, si yo lo veo hipotéticamente, pues yo diría que si no fue constituida legalmente, ahí mismo lo dice que no aparecen antecedentes, entonces no, legalmente no existía. Pregunta que quién supervisa que no se invadan los derechos de vía. Miren, esto ya pertenece a otras instancias, ¿verdad? Y en ese sentido podemos ir desde la alcaldía municipal, el MOP, hasta la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Pero esto pues ya pertenece a los gobiernos locales, entiéndase pues las municipalidades, los gobiernos locales, que son los que, digamos, supervisan a diario los territorios y son ellos los primeros que detectan, generalmente los equipos de catastro municipales, lo que detectan cuando hay presencia, digamos, de esas invasiones en los derechos de vía. Ellos son los que monitorean esto. Pero la acción legal sobre esto le puede pertenecer a diferentes instancias, ¿verdad? Puede ser a la misma alcaldía, al MOP, a la gerencia legal del MOP o, en última instancia, a la Fiscalía General de la República. Bueno, muy bien. Ahí dice qué significan las nomenclaturas CA-2 o CA-3 que están colocando en las vías actualmente. Y esa es la última pregunta. Sí, bueno, realmente no me he dado cuenta de algún caso de estos. En la presentación que yo acabo de utilizar, ¿verdad? Yo usé esas letras, pero es porque acá, digamos, a las calles, a las tres calles que tenemos que atraviesan en el sentido longitudinal del país, la carretera panamericana la identifican como CA1, es un código que le puso el MOP. La CA2 es la carretera del litoral y la CA3 es la carretera longitudinal del norte. Bueno, la CA4 es la troncal del norte. Es un código, ¿verdad? Que según la categoría le va otorgando el Ministerio de Obras Públicas. Ahí en aquel mapa que yo presentaba con un montón de líneas rojas y verdes, pues ahí aparece la categoría de todas las calles que hay a nivel nacional. El CA1, CA2, CA3 depende de la jerarquía de la vía. Por ejemplo, decir, en el caso específico del mapa que yo utilicé, sea uno es la Panamericana, sea dos es la del litoral y sea tres es la longitudinal del norte, que son carreteras. Desconozco pues si hoy esa clasificación se le está aplicando a otras vías, pero normalmente nos ha servido para identificar las antes mencionadas. Fíjese que hay una última pregunta todavía. Nos Sí. está indicando por qué a veces colocan derecho de vía y no servidumbre cuando dejan una porción para salida junto a la acera de la calle. Sí, bueno, porque más bien eso se refiere a zona de retiro. Cuando dejan perdón, porque a veces colocan derecho de vía y no servidumbre. Decíamos que la servidumbre, la función que cumple es darle salida a un lote que no tiene comunicación con la calle. Es decir, generalmente son lotes del fondo que hay que generarles una franja de tránsito para que el dueño de ese lote del fondo pueda entrar y salir por ahí. Ahora, cuando dice dejan una porción para salida junto a la acera de la calle, bueno, si va paralela a la acera, es decir, la acera cubre todo el frente de la propiedad. Si la franja va paralela a la acera,
no es una servidumbre, sino que es una zona de retiro que también es normada por el Ministerio de Obras Públicas. Generalmente, la zona de retiro se deja para una futura ampliación. Generalmente estas zonas de retiro se dejan o en caminos vecinales o en carreteras, en vías primarias, por una futura ampliación que pueda tener la vía, ¿verdad? Y también en parte por protección, porque si es sobre una carretera donde hay alto tráfico, ¿verdad? La construcción no puede quedar a la orilla de la calle. Entonces se le demarca el arriate, la acera y después la zona de retiro. Y donde termina la zona de retiro, generalmente comienza la línea de construcción, pero la zona de retiro no debe confundirse nunca con una servidumbre. La servidumbre, pues, es otro concepto. Sí, por favor. Bueno, hemos llegado al final de nuestro viernes de capacitación. Este día estuvimos conversando sobre la importancia de la nomenclatura vial para la ubicación de los inmuebles en una base catastral. Y para el próximo viernes, desde ya les hacemos una invitación porque vamos a tener el día 24 de febrero un tema sobre el capital social en la constitución de sociedades. Y el día 10 de marzo, ley de notificaciones. El día 24 de marzo vamos a tener un tema de mujeres y PI, acelerando la innovación y la creatividad. Muchísimas gracias. Qué bueno que les pareció interesante. Gracias a todas las personas que se pudieron conectar. Estén pendientes que esta grabación va a ser subida al canal de YouTube. ¿Cómo pueden acceder a ella? Entrando en internet, ustedes colocan canal de YouTube del CNR y ahí están, va a estar, más o menos va a estar allá después del miércoles de la otra semana en adelante. Y posteriormente también se van a ir subiendo las subsiguientes para, en caso de que no se puedan conectar, pues puedan acceder siempre de manera posterior. Que tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos. Gracias.